Adelante, comparte en pantalla, por favor, y escuchamos la presentación de Alejandra Sandoval y de Luis Fernando. Las personas que exponen, por favor, habilitan la cámara para que los podamos ver. Adelante, Alejandra. Por favor, Alejandra Sandoval y Luis Fernando Alarcón a presentar. Adelante. Bueno, si quiere voy yo. No se le escucha, Luis Fernando, habilite su micrófono, por favor. Yo soy capítulo 6. Yo soy 4 y 5. Yo solo soy capítulo 6. Adelante, Alejandra. ¿O hay alguien que tiene el capítulo 3? Yo creo que expusieron la semana pasada los 3. Le tocaba hoy a Alejandra, vamos. Está bien. No sé si puedo presentar pantalla. Presenta pantalla y habilita cámara, por favor. Adelante, bienvenida. ¿Cuál era su fragilidad, su vulnerabilidad? Es una persona que es tartamudo, ¿no? Y que eso hacía que su vocación, ¿no? Su sentido de vida, ¿no? Su propósito, que era ser actor, pues no le daban papeles, no le daban roles, ¿no? Bueno, y de esa fragilidad... Buenos días, yo voy a presentar el capítulo 4 y 5. Primero que nada, la depresión europea. En la historia matemática se acostumbra a fechar el comienzo del periodo estéril en el establecimiento de la época del oscurantismo. Alejandra. ¿Sí? ¿Me escuchan? A ver, por favor, le voy a pedir que hable un poquito más despacio, un poquito más fuerte y que habilite la cámara para que la veamos mientras expone. Su cámara para que la veamos a usted también. Cuando comparto pantalla se me quita la cámara. Ok, entonces un ratito póngase usted y después ya para que podamos verla, por favor. Y después ya la presentación, perdón. Es que así lo miramos tan solo una vez. Si es tan amable y después ya empieza más despacito, ¿sí? Por favor. Sí. Gracias. Aquí estoy. ¿Empiezo ya? Adelante. Bienvenida. Gracias. Bueno. Buenos días. Yo voy a hablar de la historia matemática del capítulo 4 y 5. Primero que nada, la depresión europea. En la historia matemática se acostumbra a fechar el comienzo del periódico estéril en el establecimiento de la época del ocultarismo en la Europa cristiana, pero la decadencia matemática había empezado mucho antes. Una de las mayores civilizaciones materiales que el mundo ha conocido en el Imperio Romano en el apogeo de su esplendor. Pero el campo matemático de los romanos era un poco torpe. Aparte de los engorrosos números romanos, a los que se puede llamar creación matemática solo como variedad benévola. Los romanos no crearon nada que pareciera a las matemáticas, ni siquiera de lejos. Las matemáticas europeas de Boecio. Más que todo, mientras la civilización europea se descomponía, otra cultura, la musulmana, conservaba los clásicos griegos y desarrollaba el álgebra y la aritmética de la India. También Boecio reproducía la cifra de Aristóteles y representaba algunos diversos pasatiempos sobre los números figurados.
También algunos conversatistas, le atribuyen a Boecio una problemática de introducción a los números arábigos que suplementaron el ábaco y el tablero de cuentas comerciales. Pero esto no lo contaban como una cuenta más que todo, en vez de matemática. El análisis matemático. En esta época lo medieval se puso más popular, pero nunca había surgido tanto avance en la matemática porque culpaban a la ciencia Ya les podéis y convalidar. en ocasiones decían que era... Alejandra, Porque ya está. disculpe, no Sí. vemos su presentación. Gracias. ¿No la ven? No, no la vemos, gracias. Perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí. Podría poner desde la primera, es que no se miraba, por favor. Gracias. Perdón. Esta era la primera. Cuando la esperanza en futuro se vuelve en utopía, ¿no? Cuando ahora parece, ¿no?, que en el futuro no es más que lo normal. El análisis matemático. En las 2 décadas que surgieron la Guerra Mundial de 1914 y 1918, todo lo medieval se hizo más popular que nunca desde que surgió la ciencia moderna. Por muchas razones, varios dejaron de hacerse ilusiones sobre el progreso de las matemáticas, culpando a la ciencia y con algunas ocasiones diatriba contra las matemáticas. George Cantor fue el fundador de la moderna teoría del infinito matemático. Estudió muy cuidadosamente la teología medieval y a este respecto parece que el tipo de cerebro tradicionalmente religioso es el que más fuertemente se siente atraído por las matemáticas de Cantor. Guillermo de Ockham propuso una lógica de 3 valores, anticipando en cierto modo la obra de los lógicos matemáticos no aristotélicos, en las lógicas de múltiples valores posterior a 1920. El nacimiento parcial del álgebra. Los conquistadores entraron en España, en la que durante unos 8 siglos hicieron progresar la civilización antes de que los expulsaran los europeos, a los que por fin consiguieron despertar. Además de sembrar por siglos la fértil semilla de guerra, trajeron consigo a Europa la aritmética y el álgebra de la India de Grecia y la geometría griega. La aparición de la trigonometría. En su significado literal en medida del triángulo, la trigonometría es tan vieja como Egipto, aunque desde luego en una forma extraordinariamente rudimentaria. La astronomía griega necesitaba de la geografía esférica y esto, combinando con la reducción de las observaciones, requería a su vez lo que podríamos llamar cálculo de las funciones trigonométricas. La matemática en una encrucijada. Al evolucionar la ciencia moderna posterior a Galileo, la astronomía no fue ya sino una ciencia entre muchas, algunas de ellas de mayor importancia. En el seno y el coseno se deriva su importancia científica de 2 propiedades. Son las 2 funciones periódicas más sencillas y son los primeros ejemplos de una serie de funciones ortogonales. Gracias. Ya. No sé si me escuchan. Continuamos. Ya Muy terminé. bien, adelante. Ya terminé. Sí, gracias, Alejandra. Continuamos. Se durmió el otro expositor.
Muy En un bien. momento, ingeniera, solo es que estoy arreglando unas cosas aquí. Muy bien, adelante. Es que- Es toda suya la cámara. Está bien. Y ayudar, ¿no? Pues sí. Luis Fernando, igual le voy a pedir que habilite la cámara cuando vaya a exponer para que lo veamos siquiera un ratito. Gracias. ¿Ya se lo van a ver? Sí, adelante, bienvenido. Gracias, ahorita. ¿Ya logran ver mi pantalla? Así es, Luis Fernando. Sí. Está bien. A mí me tocó el capítulo número 6, 4 siglos de transición. Empezó desde 1205 a 1603, del siglo XIII al siglo XIV. En Europa es una de las más completas en acontecimientos de la historia del mundo. En esos 4 siglos tuvo lugar la transición bien definida de la antigua y moderna matemática, siendo fácil distinguir el cambio en el medio siglo que siguió a 1550. En 1545 el álgebra seguía todavía la tradición griego-hindú-árabe, como se pone de manifiesto en la solución italiana de las ecuaciones cúbicas y cuáticas. Se ha dado importancia a la educación emocional. La prueba francesa Vieta, de la segunda mitad del siglo XIV, del siglo O sea, hay ese cuidado social. Hay un segundo reto. del siglo XVI, diferente en espíritu, y los matemáticos de hoy en día pueden aceptarla como muy próxima a la suya. En menos de 50 años se extinguieron en la matemática creadora las tradiciones griegas y de Medio Oriente. Primera transición, Liber Abaci, de Leonardo, mejor conocido como Fibonacci. La evidente superioridad de los números hindúes y de los métodos de cálculo hindú-arábigos inspiraron el libro de Fibonacci, y a pesar de las ultrajantes protestas de los comerciantes conversadores y de los equivalentes de aquella época de las cámaras de comercio, el comercio europeo acabó por arrumbar hacia 1280. El ábaco y el tablero de cálculo fueron dejados atrás. De este modo, a Fibonacci se debe indirectamente el olvido de manuales prácticos de cálculo elemental y de la inundación de aritmética comercial. Segunda transición, muerte de Vieta. Comprendía muy bien las matemáticas y comparte aún, a pesar del tiempo, la misma ideología de algunas de las grandes mentes. Él no era científico de profesión y no fue tomado en cuenta de inmediato. La ciencia, la sociología y las matemáticas siempre han sufrido retrasos y rechazo por la religión, pero una de sus obras fue la que más resaltó y sigue llamando la atención. Como toda muerte atrasa los avances, siendo algo más fuerte por el tipo de tema que se está hablando. La fama de la matemática. La matemática llegó a ser tan especial y famosa que cuando se compartía un comunicado era totalmente público para que todas las personas estuvieran enteradas. Se economizaron las revistas de matemáticas para mejor accesibilidad a todo público lector. Matemática y el descubrimiento de América. A fines del siglo, el descubrimiento de América, 1492, tuvo para las matemáticas una gran importancia que nadie podía haber imaginado. La necesidad de la navegación de precisión en el alta mar y la determinación de la posición en el mar mediante tablas basadas en astronomía dinámica. Se creía que a donde se dirigía era una parte no explorada de la India,
Hay tantas teorías que se creía que ellos solo esperaban que el mar se acabara y caería al vacío. Matemáticas del siglo XVI. El siglo XVI estuvo igualmente cuajado de grandes cosas para el futuro de la matemática. Los nombres de Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. Miguel Ángel, 1475 a 1564. Y Rafael, 1483 a 1552. Tres de los mejores entre una pléyade nos recordarán lo que esta época crítica del siglo de Copérnico, 1473 a 1543, fue un arte paralelamente los de Torquemada, 1420 a 1498, Lutero, 1483 a 1546, Loyola, 1491 a 1556 y Calvino, 1509 a 1564. Pueden sugerir lo que fue en los aspectos más elevados de la vida. Cardano, 1501 a 1576, Pólico, 1545, un ars magna. La suma de los conocimientos en el álgebra de aquella época, solo 2 años después de que Copérnico recibiera en su lecho de muerte, pruebas de imprenta de su Revolutionarius Orbium Coelestum. Un comienzo del álgebra y de la trigonometría. En este apartado llega el primer progreso notable hacia la generalización de los métodos del álgebra y la trigonometría, y de aquí al de toda la matemática, pasando por una enorme masa de aportaciones de menor importancia, como tablas abreviadas de coeficientes binómicos, anticipaciones de triángulos aritméticos de Pascal, mejoras en la notación algebraica y cosas por el estilo. La transición de lo particular a lo general se conoce por primera vez inequívocamente en la obra de Vieta, Francisco Vieta, 1540 a 1603, que al igual de Fibonacci, no tenía formación matemática ni lo era de profesión. El final del álgebra. Durante todo este periodo, como en el precedente, la geometría continuó estancada, presidiendo de algunas traducciones de los clásicos griegos, como la edición latina de Euclides, 1482, y de Apolonio, 1537. La geometría no se levantó a un nivel superior a lo que ahora serían ejercicios de un libro texto elemental. Los métodos griegos parecían haberse agotado y el proceso de las matemáticas se realizaba por entero en la aritmética, en el álgebra y la trigonometría. A principios de la época, la aritmética y la álgebra se confundían todavía en una alianza no muy íntima. A finales estaban satisfactoriamente separadas. También en esta época se liberó la trigonometría y la astronomía. El desarrollo del simbolismo. La importancia de un simbolismo es fácil de manejar, como indica De Morgan. Es que permite a los que son grandes permite a los que no son grandes matemáticos en su generación hacer sin esforzarse razonamientos matemáticos que hubieran desconcertado a sus mayores predecesores. Gracias. Ya terminé. Sí, muy bien. Entonces, yo creo que solo ustedes dos exponían este día, ¿verdad? Así es. Va. Entonces, jóvenes, para todos los que me están escuchando, las presentaciones no debe colocar usted la diapositiva y leer letra por letra. Esa es una ofensa para su auditorio, porque aquí todos sabemos leer. Voy a pedirles que los próximos exponentes colocan diapositivas creativas, es decir, no van a leer palabra por palabra lo que está en la diapositiva, sino que la diapositiva solamente le da las ideas de lo que tienen que exponer. Si son tan amables, tómenlo en cuenta.
Es falta de respeto al auditorio leer las palabras una a una de las diapositivas. Muy bien, entonces ya tenemos el calendario. La próxima semana, ¿quiénes son los que van a exponer? ¿Quiénes exponen la próxima semana? A mí me toca la próxima semana el capítulo 7. Muy bien, ¿quién más? Juan Daniel Pineda Grijalva, Pablo Andrés y Helen María José Andrino Cabrera se preparan para la próxima semana, ¿de acuerdo? Así que por favor tomen en cuenta la observación que hice. No se trata de colocar una diapositiva y leer todas las palabras, sino que por favor deben colocar una diapositiva con imágenes, sean creativos, un poquito más creativos, colocar imágenes, colocar ideas, y entonces ustedes nos van exponiendo de qué se trata, para que la lectura del libro sea agradable. Hablaron de dieta. Cuando nosotros veamos ecuaciones de segundo grado, vamos a hablar de dieta. Hablaron del álgebra. Todo eso lo vamos a tomar nosotros en el curso, y por eso es importante que lo tengan. ¿Tienen alguna consulta, algún aporte? Todos los demás pueden aportar, sus aportes serían valiosos. Es decir, no solo las personas que están exponiendo, sino alguien más que esté leyendo el libro y que quiere hacer algún aporte. No vi el glosario, por favor. ¿Hicieron glosario? A la última diapositiva de cada expositor tiene que tener un glosario, por favor. Cuando lo suban al foro, tiene que haber un glosario. Es decir, todas aquellas palabras que ustedes aprendieron deben estar escritas y en ese glosario. ¿De acuerdo? Muy bien. Gran ingeniera. Ok. Entonces, para los demás expositores, por favor, necesito un poquito más de creatividad, necesito un poquito más, que nos invite a leer el libro, así más bonito, ¿de acuerdo? Así que tengan un excelente fin de semana, suban la tarea de esta semana, de ser posible hoy, y nos estaremos viendo en foro de dudas, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aprovechando que estamos en línea, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, si no hay preguntas, yo les espero en foro de dudas. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, ¿Tienen ingeniera. dudas? Feliz ¿Seguro? día. Gracias por todo. Sí, seguros. De mi parte, todo claro. Entonces, pasen feliz día. Hasta Feliz día. pronto. Gracias por Feliz todo. día. Ustedes, Gracias, feliz día, igualmente. gracias. Feliz Ay, día. José Gustavo está en el agua, qué rico. En esa fotografía, qué sabroso. Gracias. Muy bien. Pasen feliz día. Gracias, feliz día. Gracias a ustedes, feliz día. Trabajen Feliz día. bastante. Ingeniera, disculpe, yo tengo una duda. O sea, ahorita me cae. Ingeniera. Ingeniera. Está muteada. Háblenme más fuerte para que le escuche. Yo tengo una duda que me acaba de surgir. A mí me toca la otra Perdón, semana. no le escucho, A háblenme mí más me fuerte. toca a mí me toca la otra semana presentar. ¿Qué manda? Que me toca la otra semana presentar. Sí, adelante. Sí, pero la cuestión es que no. ¿Qué capítulo me asignaron a mí? Disculpe. Todo lo que no A ver, le voy a invitar a que entre a la plataforma virtual. Ahí hay un foro y ahí está, en el foro conversatorio virtual está la exposición, está la distribución de temas, está el link del libro, por favor, y con quién le toca exponer, ¿de acuerdo? Va. Muchísimas gracias. Se queda ahí. Si me permite, le voy a decir
Pablo Andrés, ¿verdad? Sí. Por favor, entre al conversatorio. Le toca el capítulo 7, página 158 y comparte junto con Juan Daniel Pineda Grijalva. Pero siempre véalo en el portal, así se habitúa a utilizar el portal, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Orden. Igualmente, gracias.